Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a leer desde el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo te he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿El Señor te ha ungido por rey sobre Israel? El Señor te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerras que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Dice su palabra que llega Samuel con Saúl. Y Saúl le saluda, le dice: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Las primeras palabras de Saúl hacia Samuel es asegurar que ha cumplido la voz del Señor. Pero Samuel dice: pues si tú has cumplido la voz del Señor, si tú has cumplido la palabra del Señor, pues entonces, ¿qué es esto? Este balido de ovejas y bramido de vacas que oigo con mis oídos. Y pues Saúl responde: de Amalek los hemos traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Primero vemos cómo Saúl afirma haber obedecido al Señor. Y Samuel le responde: pues entonces, ¿por qué escucho ese balido, de ovejas y bramido de vacas? Es ese que oigo con mis oídos. Luego dice: el pueblo perdonó lo mejor. Entonces, Saúl, ¿a quién obedeces? ¿Quién obedecía? ¿Al pueblo o obedecía la palabra del Señor? ¿A quién obedecía? Si afirmaba que había cumplido la palabra del Señor, entonces ¿por qué dice que el pueblo perdonó lo mejor de Amalek? Y dice Samuel: deja que te declare lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. El Señor te envió en misión y dijo, claramente le dijo: destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Vemos un hombre que no reconoce que ha fallado, que no reconoce que desobedeció la palabra del Señor, un hombre que afirma que había cumplido la palabra del Señor, pero un hombre, claramente vemos que era un hombre que no obedecía al Señor, un hombre que obedecía al pueblo. Por eso perdonar lo mejor de Amalek
Por eso dice ahí que aún perdonó la vida del rey Agag, rey de Amalek. Dice que el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. He obedecido. Insiste, no reconoce su error, no reconoce su pecado, no reconoce que ha desobedecido la palabra del Señor. No hay arrepentimiento en él. Afirma una y otra vez, he obedecido, he cumplido. El pueblo perdonó lo mejor del ganado de Amalek para ofrecerle sacrificios al Señor tu Dios. Yo he obedecido. No reconoce su pecado, no reconoce su error, no hay arrepentimiento. Y el Señor dijo allá donde leímos en Lucas capítulo 13, que cuando no hay arrepentimiento, vamos a perecer. Sin arrepentimiento vamos a perecer. Podemos considerar que tal nación o tal pueblo o tal ciudad, tal lugar son más malos, son más pecadores que nosotros. Pero al igual que ellos, si ellos no se arrepienten, si nosotros no nos arrepentimos, pereceremos de la misma forma. Y Samuel le dice a Saúl: ¿te complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl, el pueblo, trataban de complacer, de agradar a Dios, al Señor, a través de holocaustos y víctimas. Perdonaron lo mejor del ganado, desobedeciendo la palabra del Señor, para ofrecérselo al Señor y para agradarle al Señor. Pero no entendieron que es mejor el obedecer que cualquier sacrificio. Es mejor el prestar atención a la palabra del Señor que la grosura de los carneros, que cualquier sacrificio que ellos pudieran ofrecerle al Señor. Es mejor obedecer. Y Saúl vemos cómo insistía una y otra vez que había obedecido, no había en él arrepentimiento. Y dice 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación, por cuando tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dice, como pecado de adivinación en la rebelión. Muchas de las veces nosotros podemos decir, este pecado, como es más escandaloso, como la adivinación, pues es más grave delante del Señor que la rebelión, que desobedecer. Podemos decir que ese pecado de idolatría, como es más escandaloso, es más grave que la obstinación. Pero nos damos cuenta que su palabra nos dice que al final de cuentas, tanto como la adivinación, como la rebelión, como la idolatría, como la obstinación, son desobediencia al Señor. De igual manera, es desobediencia al Señor. Y eso fue lo que les dijo el Señor en Lucas, que si no había arrepentimiento a su pecado, iban a perecer. Dice el 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Hasta ahí, Saúl dice, reconoce de labios solamente que había pecado, que había quebrantado el mandamiento del Señor. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras porque temí al pueblo. Es ahí donde nos damos cuenta que el temor que tenía Saúl no era Dios, que la obediencia de Saúl no era Dios, sino al pueblo. Era un hombre que obedecía al pueblo, que temía al pueblo, que quería agradar al pueblo, que le importaba
más el qué dirá el pueblo y lo que Dios pensara de él. Por eso dice, temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Solamente de labios, un arrepentimiento de labios y no de corazón. Dice, y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y ese se rasgó. Y entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos del pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Como diciendo, pues que no se enteren los ancianos de mi pueblo que el Señor me ha desechado. Que no sepan que el Señor me ha desechado, que el Señor ha escogido a otro hombre para que sea rey. Hónrame delante de ellos. Ahí es donde nos damos cuenta que no había en él un arrepentimiento, que su dolor, su sufrimiento era por el pueblo, porque le importaba más el qué dirá el pueblo, el qué dirán los ancianos, que el hacer la voluntad de Dios. Te ruego, dice ahí, que me honres delante de los ancianos, como diciéndole que no se entere el pueblo, que no se enteren los ancianos que el Señor me ha desechado. No se daba cuenta Saúl de lo terrible que era que el Señor lo haya desechado. Y no había en él arrepentimiento, porque era un hombre que trataba de agradar al pueblo y no a Dios. Vamos a ir al capítulo 13. Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Alguien pudiera decir, pues solamente por una sola vez que falló, el Señor lo desechó, pero el Señor ve el corazón. El Señor ve el corazón de Saúl, que pues realmente no había en él un arrepentimiento, no reconocía que él había fallado, le había fallado al Señor, había desobedecido su palabra,
Su intención era solamente agradar al pueblo, se preocupaba más del qué dirán, del qué dirán más que hacer la voluntad del Señor. Vemos como dice el versículo 9, que Saúl ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Tomó un lugar que no le correspondía. Esa era la prueba del Señor, el que esperara, el que tuviera paciencia hasta que llegara Samuel. Mas se desesperó, vio que el pueblo le desertaba, se desesperó, ofreció él holocaustos y ofrendas. Tomó un lugar que no le correspondía. Y por eso dice que le dice Samuel, locamente has pecado. Dice en el versículo 13, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. No esperó en Dios, no tuvo paciencia, tuvo temor del pueblo, tuvo miedo al pueblo, trató de agradar solamente al pueblo y no a Dios. Vamos a ver el capítulo 16. Aquí es donde vemos lo terrible que es, lo peor que a alguien le pueda acontecer es que el Señor le deseche. Lo peor que nos pueda acontecer a nosotros es que el Señor nos deseche como desechó a Saúl. ¿Y por qué lo hizo? Porque en su corazón no había arrepentimiento. Dice 16:14, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron, aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Di pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Vemos cómo el Señor le había desechado y cómo quizás esa paz que un día experimentó cuando conoció, cuando recibió de parte de Dios el Espíritu de Dios, de que vemos ahí que el Espíritu del Señor se apartó de él y que le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Era un hombre que pues no tenía paz, estaba atormentado. Un hombre que pues realmente lo que nos dice el 14 es que conoció la bendición de Dios, conoció el Espíritu del Señor, pero el Señor le desechó por falta de arrepentimiento y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. No tenía paz. Dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor y tu seno. Además te di la casa de Israel y te di Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo le diste espada y tomaste por mujer a su mujer y lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto ni menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol,
porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Vemos cómo en el capítulo anterior David pecó contra el Señor, pecado grave delante del Señor. Y pues David estaba indiferente, quizás dormido espiritualmente, no había entendido el pecado tan grave que había hecho, hasta que el Señor le envía a su profeta a amonestarle. Le cuenta esta historia de aquel pobre que tenía una oveja solamente y que la había cuidado en su seno, que le daba su bocado, le daba de su vaso, dice ahí, y pues la había criado como una hija, esa oveja. Pero un hombre que pues tenía muchas ovejas, llega uno de camino y el hombre a visitar al hombre que tenía muchas ovejas y le quita a su oveja que había cuidado, que había criado con tanto cuidado. Se la quita para ofrecérsela o para darle al hombre que había venido de camino a visitarle, al hombre rico. Al escuchar esa historia dice que David, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera contra 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y el profeta le dice a David: tú eres aquel hombre. David, como Saúl, no hizo lo que hizo Saúl. No trató de justificarse, de decirle, pues, por tal cosa o por tal situación cometí ese pecado, cometí ese error, o no culpó a alguien más por tal situación o por tal motivo. No trató de justificarse David. Simple y sencillamente se arrepintió. Dijo, sin buscar excusas, sin buscar culpables, sin justificarse: pequé contra el Señor. Con un verdadero arrepentimiento le dijo al profeta: pequé contra el Señor. Muchas de las veces, quizás nuestro orgullo, nuestro ego, no permite que nosotros reconozcamos que pues nos equivocamos, que podemos fallar o que podemos pecar contra el Señor. Pero su palabra pues nos muestra la importancia que es que tengamos cuidado de la relación que tenemos con el Señor. Y vemos cómo Saúl fue desechado porque no hubo en él arrepentimiento. Y vemos también cómo Saúl sufría, era atormentado, no tenía paz en su vida porque descuidó esa relación que tenía con el Señor. Agradó al pueblo, pero desagradó al Señor. No tenía comunión con el Señor. Y eso le costó pues, su reinado, su salvación, su paz, el descanso que Dios ofrece. Era atormentado por un espíritu de parte del Señor. Pero a diferencia de Saúl, David dice que sin poner excusas, sin buscar culpables, reconoció: pequé contra el Señor, sin buscar justificarse, pequé contra el Señor. Reconoció su error. Vamos a ir al libro de los Salmos, Salmo capítulo 32. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. El que nuestro pecado haya sido perdonado, eso trae paz a nuestras vidas. Eso trae calma, eso trae descanso. El saber que no hay condenación. Como dice su palabra allá en Romanos, que no hay condenación. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Eso trae paz a nuestras vidas. Eso trae tranquilidad, descanso, de saber que no hay condenación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Como dice su palabra ya en Romanos, que no hay ninguna condenación a aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando el Señor perdona nuestros pecados, tenemos esa paz, esa tranquilidad de saber que no hay condenación. Vemos lo que sufrió el salmista David en ese proceso. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. No fue como Saúl que dijo, pues adora conmigo delante de los ancianos, que no se den cuenta. Encubrió Saúl su pecado, pero David no. David dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado.